Pero claro que no todo era malo, teníamos que leer y para tal fin recurríamos a los libros usados, donde a veces, de forma milagrosa, entre comillas, aparecía algún libro de Fouquet o de Bailey, este último en el peor de los casos. Pero peor es nada. Y un poco de manera equivocada, también creíamos que la novelística latinoamericana estaba ahí, o mejor dicho, que el futuro era ese. Luego vinieron varios nombres más y varias lecturas más, y una buena parte de ellos hablaban, digamos, de problemas más cercanos a nosotros. Las ciudades infernales, y aquí entre paréntesis les digo, chiquita y todo, pero la paz está la paz es el infierno mismo, se los digo de todo corazón. También estaban los temas de la violencia, la música rock, el desenfado de los personajes llevados al límite. Ese era el futuro de las novelas que soñábamos escribir. Ese era el futuro de las novelas que soñábamos leer. Y mientras no habláramos de Bolivia, mucho mejor, porque ese terreno a nosotros no nos pertenecía. Para los dos no había nada que explotar o algo más trágico todavía, no había nada que narrar. Le teníamos miedo al país, concluyo ahora. Teníamos miedo, terror, a entre comillas, contaminarnos como creíamos que les había pasado a los demás escritores que tanto criticábamos. La cosa es que pasaron varios años. Sufrió una desgracia y cayó bajo. Se dedicó al periodismo. Y yo me hice, primero, escritor de horóscopos y posteriormente editor, profesión que ejerzo hasta ahora. Sin embargo, el mundo siguió girando y en el transcurso de esos años, el Estado-nación que se había intentado crear en Bolivia a partir de la Guerra del Chaco y después de la Revolución Nacionalista de 1952, estaba más que fracasado. Se hallaba en una profundísima crisis. Ya nadie creía en él. En pocas palabras, se desmoronaba a pedazos. Y la novelística iba, en apariencia, por otro lado. Y yo ya no éramos tan amigos, o sí lo éramos, pero ya lejanos. Nos veíamos de vez en cuando y la literatura ya no era el tema central de nuestras conversaciones. Ahora eran la pequeña hija de ella y las obligaciones profesionales mías. Lo cierto es que esa corriente que pensábamos que la novelística latinoamericana iba a seguir, de pronto ya no parecía tan interesante. Con esos años aprendimos que el repertorio de la novela era más extenso y rico. Desde un José María Arguedas anclado en su horizonte, pasando por un magistral Vicente Leñero y quizá terminando en un Manuel Puig cada vez más inquietante. Publiqué mi primera novela, Mundo Negro, allá por 2002 y hace poco, Fantasmas Asesinos, que fue la segunda. En todos esos años, o mejor dicho, Bolivia y ese Estado-nación ya no pudo más, dijo basta y si bien no se rompió, entró en coma. Como deben saber ustedes, allá en Bolivia en 2003, en octubre de 2003, se echó a un presidente realmente impresentable mediante una fuerte movilización social. Y ese fue el límite. Mientras tanto, las novelas que se publicaban dieron un giro raro, aunque interesante. Algunas de ellas hablaban del país de forma desenfadada, algunas ni siquiera lo nombraban, pero la gran noticia es que ahora sí estaban bastante bien escritas. Aunque también había algunas que se negaban a aceptar esos cambios y otras se atrevían a mezclar géneros y si uno echaba una mirada a lo que otros escritores y escritoras de otros países escribían, también tenía la misma impresión. Parecía que en estos tiempos vamos hacia una suerte de novela híbrida. Pienso que ese es el futuro de nuestra novelística en cierta medida, allí donde pululan los más diversos géneros. Allí donde las opciones y obsesiones son variadas y por lo tanto distintas. Aunque también debemos ser sinceros, se implantó una suerte de redescubrimiento también en estos últimos años de autores y autoras que en su época, incluso antes del famoso boom, publicaron pero pasaron algo desapercibidos. Por ahí me suenan nombres como Antonio Di Benedetto, Mario Lebrero o el joven Andrés Caicedo. Y en Bolivia también tenemos lo suyo. Frente a esa ingente cantidad de novelas de tinte sociológico, estaban las consideradas raras, las que se salían del camino o iban contracorriente. Un caso relevante y que siempre me gusta mencionar son las novelas que salieron a partir del conflicto bélico que tuvimos contra el Paraguay. Una buena parte de esas novelas están destinadas a cambiar el país, es decir,
hacer la revolución nacionalista de las que ya les hablé hace un momento, o bien son aquellas que nos llenan de un patrioterismo agobiante. Es curioso, pero es rarísimo, o incluso es rarísimo leer, o incluso rarísimo escuchar historias de excombatientes de la guerra del Chaco que hayan regresado del conflicto bélico enfermos de la guerra, es decir, con esos traumas que todo enfrentamiento armado deja en una sociedad. Estoy hablando de señores deschavetados, de esos que escuchan voces o hacen barbaridades en el seno familiar. Casos se dieron, pero las historias quedaron guardadas en las familias. Pareciera que por cierto recato típico de los bolivianos y bolivianas, no sacamos eso al exterior, no hicimos de eso literatura. Pareciera que estas historias se quedaron confinadas en las celdas del secreto familiar. Tanto así que cuando los exprisioneros hacían referencia en sus novelas, diarios o memorias a lo que había pasado allá en el Paraguay, tanto en las cárceles como en los campos de concentración, uno como lector se quedaba con la sensación de que ocultaban algo. Tuvieron que pasar 73 años desde la finalización de la guerra para que alguien dejara un poco de lado ese querer hacer patria y contara las cosas de verdad. Si bien no es una novela, y voy a citar a un libro, y está algo desprolija, me gustaría mencionar al libro titulado Tendido suelo, tapa cielo. Es un escrito es una memoria en realidad en esos años el soldado raso Neri Espinosa Mier. En don Neri, que ya falleció el año pasado, cuenta de manera terriblemente inquietante las desdichas escalofriantes de los prisioneros bolivianos en los campos de concentración. Pero ese quizá es otro tema. Mejor retomo a lo que yo iba. Creo que ahí hay, digamos, novelas olvidadas o ninguneadas que para mi gusto tuvieron la posibilidad de ser fundacionales en la literatura boliviana. Y ya que hablábamos de la guerra del Chaco, personalmente menciono siempre un libro que me parece debería ser tomado en cuenta y debería haber tomado un camino, digamos, un poco más esperanzador. El libro se llama Rodolfo el Descreído y su autor es David S. Villazón. Este libro fue publicado en 1936, apenas terminada la guerra del Chaco. La trama de la novela es la siguiente: es la historia de Rodolfo, un paseño que vive en París, que además tiene un ayudante de esa nacionalidad, una especie de mayordomo. Es una persona con mucho dinero y bueno, tiene bastantes amoríos con tres personas, con tres damas, con tres chicas, y que un día lo descubren. Entonces Rodolfo, toda la vida que tenía se le viene abajo. Y Rodolfo decide volver a Bolivia, justo antes de que estallara la guerra del Chaco. Llega a Bolivia y tiene una vida bastante intensa en el sentido de fiestas, de jolgorios y demás cuestiones. Y dilapida una buena parte de su fortuna en eso. Cuando la guerra está por comenzar, Rodolfo decide de retornar a París vía Argentina. Sin embargo, la guerra estalla y lo agarran en la frontera. Rodolfo va a la guerra. Y es ahí precisamente donde esta novela se hace completamente distinta a lo que se había escrito hasta el momento. Y dos son los aspectos esenciales para que esto ocurra. Primero, que tiene humor. Es una novela humorística de la guerra del Chaco, donde se hace la burla no solamente de las personas que fueron a la guerra del Chaco, sino de todo lo que pasó en ella.